y ahora quisiera invitar a Alejandro Llanos para que nos presente los aspectos actuales de leishmaniasis. Como sabemos, Alejandro, por si acaso, es la persona que más ha publicado en los últimos años en revistas internacionales sobre leishmaniasis. Ha hecho una serie de alcances, también actualmente está trabajando intensamente en malaria y para nosotros siempre es un gusto escuchar su presentación sobre leishmaniasis. Alejandro. Gracias. Sí. Ya. Gracias, Eduardo. Yo lo que quiero hacer ahora voy a hablar sobre avances en el diagnóstico y tratamiento de la leishmaniasis. Como preámbulo, les diré que la leishmaniasis es un problema no resuelto y que el Ministerio de Salud actúa y todavía sigue actuando, y va a actuar en los próximos años todavía mientras no cambie de cabeza como bomberos, porque no hay un solo programa de control que se ha ejecutado. No es que no haya opciones, simplemente aparece la enfermedad y está preocupado en tratar la enfermedad cuando ya se torna muy importante o cuando la gente reclama, o en las épocas de elecciones que los políticos se preocupan de las comunidades pequeñas. Entonces ese es uno de los problemas con la leishmaniasis. Acá, por ejemplo, en el departamento de Lambayeque, toda la provincia de Salas ha crecido la leishmaniasis. Cuando yo era chico en Lambayeque casi ni se escuchaba de la UTA. Pero Salas ahora es un distrito con una enorme producción de pacientes con leishmaniasis. Y evidentemente las comunidades rurales, las pequeñas, son las que padecen la enfermedad. Entonces, en donde usualmente los servicios de salud son escasos. Entonces, ese es el problema. Entonces, para entender la parte de... Permítanme ponerme por acá para poder explicar. Para entender la parte de la leishmania, quiero explicarles este cuadro. Es una enfermedad espectral. Por ejemplo, si nos pica a nosotros un mosquito infectado y nuestra respuesta es perfecta, o sea, balanceada, ni en defecto ni en exceso, la persona no desarrolla enfermedad y solo desarrolla infección. Y esto se detecta a través de un test intradérmico que sale positivo. Es como una tuberculina, se llama la leishmanina. El exceso de respuesta TH1 o el exceso de respuesta TH2, que es el polo anérgico, ¿no?, determina enfermedad. Entonces, cuanto más anormal la respuesta, los cuadros clínicos van a tender a ser más severos. Las formas polares, o sea, el extremo, son estacionarios si es que no los curamos. Estas formas sí pueden migrar de acuerdo con tratamiento, o sea, o hasta espontáneamente. Pero las formas aquí, esta es la forma mucosa, no hay cura espontánea en la forma mucosa y no hay cura en la forma difusa tampoco. A no ser que se trate al paciente. En cambio acá, por ejemplo, estas lesiones acá, como digo, hasta con agua bendita se curan, ¿no? Simplemente es, porque fácilmente van a revertir hacia el equilibrio. O sea, es una mezcla de respuesta inmune, ¿no?, TH1, y una mezcla de respuesta inmune TH2. Y entonces, no es lo mismo, pues, por eso el problema a veces en las series de casos, de comparar, porque uno puede estar ingresando pacientes con diferente severidad. Y esto tiene una repercusión directa en el diagnóstico, porque cuando hay exceso de respuesta TH1, entonces es difícil encontrar el parásito. Es muy fácil tener una leishmanina positiva, pero uno no detecta usualmente. Y en cambio, en la forma anérgica es muy fácil encontrar el parásito y es difícil tener una leishmanina positiva. Y entonces nosotros
de acuerdo a la severidad del paciente, vamos a tener diferentes tipos de respuesta. Entonces, para eso, entonces, lo que se está haciendo ahora es ir hacia los métodos moleculares que permiten detectar realmente ya no parásitos, sino DNA del parásito. Entonces, ¿cuáles son los retos para el diagnóstico ahora? Primero es que ahora, inclusive con el desarrollo de la parte ética, ya no es ético tratar a ciegas al paciente, con medicación que tiene toxicidad. Entonces, en algunos países es inaceptable dar tratamiento si uno no tiene el diagnóstico comprobado. Porque los antimoniales pentavalentes, que siguen siendo la droga en el Perú desde hace más de 80 años, tienen toxicidad y ocasionalmente pueden producir muerte. Entonces, la segunda cosa que voy a explicar posteriormente es que la leishmaniasis no es producida solo por una especie, sino por varias especies. Y cada especie tiene su propia sensibilidad y respuesta a los esquemas terapéuticos. Entonces sí justifica no solo tener el diagnóstico, sino encima saber cuál especie, porque no todas responden igual. Y en segundo lugar, en la parte de control, si no tenemos cómo medir la carga de la enfermedad, ¿cómo vamos a implementar programas de control? Es enorme el dificultad. Entonces, esta es la forma clásica como se ha estado haciendo, ¿no? Leishmanina, serología, examen directo, aspirado, que esto comenzó el año 30. Y de ahí se ha ido perfeccionando, puliendo, qué sé yo. Y no es barato. Por ejemplo, la producción de una leishmanina, el costo de producción es más o menos $1. Encima viene la jeringa, el personal entrenado, y la gente, como la tuberculina no la pone bien, la pone, tiene que ser intradérmica, la pone subcutánea, entonces eso no sirve, entonces con una serie de limitaciones por las personas. El IND se hace serología, demora 2 semanas en venir y todo un problema, o sea, nunca... Lo más fácil es el frotis, pero el frotis tiene muchísimas limitaciones. Y en las zonas realmente reales, no llegan al 20% de diagnóstico. Entonces, hacer cultivo, hámster, todo eso es para instituciones que hacen investigación como nosotros en Cayetano. Entonces, los diagnósticos, el método laboratorial, tiene 70 años con métodos con enorme variabilidad. Por ejemplo, todo lo que es verificación directa, tienen reportes que van desde el 21 hasta el 72%. Miren la enorme variación de esto, ¿no? Lo mismo los métodos de aislamiento, que requieren métodos sofisticados de implementación. Realmente son imprácticos en condiciones de campo. El más fácil es la leishmanina, pero a pesar de eso, igual que la tuberculina, las personas tienen que regresar a las 48, 72 horas para la lectura. Y 30 y 40% de gente no regresa. Entonces, esa es la realidad. Y la sensibilidad que varía entre 80 y 92%, y le restan que no viene la mitad, en realidad en la práctica menos de la mitad estamos utilizando como un diagnóstico inclusive indirecto. Entonces, el otro problema es que depende de la capacitación de personal. Y aquí, como digo, les echo un cuento. En Huánuco, que es una zona con alta endemia, nosotros a través del instituto lo hemos entrenado, no uno, hemos entrenado 14 laboratoristas. Apenas los entrenamos, como vienen mejor entrenados, ¡pac!, los vuelven a otra área. O sea, no hay uno solo laboratorista que hemos entrenado que está trabajando en el área para la que fue entrenado. Entonces, es un problema de esta rotación que tiene el sistema de salud. Segundo, tiene que tener de un equipo adecuado, que tampoco, y si lo tienen, no lo conservan y se deteriora. Y entonces, esto, que es muy poco práctico en zonas rurales, determina bajas tasas de diagnóstico, especialmente el diagnóstico parasitológico etiológico. Entonces, para suerte en esta, hay el desarrollo del PCR, que es capaz, en teoría,
detectar un parásito. Pero después del dicho al hecho también hay un espacio. Pero que el PCR no solamente permite detectar el parásito, permite identificar la especie, inclusive en determinados casos permite la tipificación genética, porque hay variaciones genéticas en el parásito. Y entonces, nosotros hemos estado trabajando ya en métodos no invasivos. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez cuando hace el diagnóstico, sobre todo a un niño. Es como si uno estuviese matando a una persona. Grita, el niño se mueve porque evidentemente hay que limpiarle la herida, hay que rasparle, hay que hacerle, ¿no? O la jeringa que la aspira. Entonces es un trompe, es todo un trauma para tomar métodos. Inclusive los adultos, muchos adultos grandazos, ven la aguja y ¡prac! Se desmayan, ¿no? Es toda una, no es una cosa sencilla. Y entonces hemos estado trabajando con métodos no invasivos, utilizando el PCR para el diagnóstico. Entonces, ¿en qué consiste? Se limpia la herida y se coloca un papel filtro encima de la lesión. Y esto se comparó, fíjese, este es la leishmanina, 54% de sensibilidad, ¿no? El frotis tuvo 60%, este es el PCR, ¿no? Tomando la muestra normal con el scraping. Y esta es la forma no invasiva, muy similar. O sea, comparado con estos 92 a 94%, comparado con 50 a 60, evidentemente es una ventaja. Pero ¿cuál es el problema del papel filtro a veces? El problema del papel filtro es que tiende a contaminar. Y entonces va a dar en el futuro falsos positivos. Entonces comenzamos a buscar sistemas que no contaminen y ahí encontramos, este es un cepillo de citología vaginal, hecho para absorber células. Costo $1. Y entonces se limpia la herida, se toma y se pone encima. Y miren, la sensibilidad salió 96%, ¿no? Bueno, 99% inclusive. Entonces, es posible incrementar a costos relativamente bajos, ¿no? La sensibilidad y siendo no invasivos. El gran problema para nosotros, como han visto ustedes en el espectro, es la forma mucosa, que tiene muy pocos parásitos, ¿no? Y entonces fuimos a evaluar la parte mucosa y miren, y tomamos dos tipos de cepillos. Ese cepillo, dos tipos de cepillos vaginales, y en realidad la sensibilidad de la mucosa estuvo en 95.7%. Funciona también, porque antes para ahí tenía que andar donde el otorrino, la cita de 2 meses, y que le jalaba un pedazo de mucosa, y esto es una tragedia, ¿no? Y esto es simplemente se hace al minuto. Ahora, ¿dónde están los problemas y las limitaciones? La pregunta es posible hacerlo en las zonas rurales? Entonces, nosotros quisimos aquí en Amazonas, en la valle del río Cubamba, es una zona por parte de TIN, una zona endémica de la leishmania, hace muchos años. Entonces, hace como 10 años, 12 años, yo fui porque quería caracterizar, y fui tenía una camioneta, tenía una Land Cruiser, llevé mis animales, mis hámsters, mis refrigeradoras portátiles, todo para aislamiento. La verdad que nos gastamos un dineral y no conseguimos aislar, porque la variación de temperatura, la contaminación, todo eso. Hemos organizado 3 expediciones y nunca conseguimos caracterizarlos. Finalmente, cuando hemos tenido procedimientos, nos fuimos así. Y barrimos cerca de 5 comunidades y cerca de 42 personas con sospecha de leishmaniasis. Se diagnosticó en 40 personas. Y sí, ahora sabemos que es peruviana. Entonces es posible hacerlo en condiciones de campo. Y es posible identificar la especie. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando ahora? Ahora, sí, no. Ustedes lo pueden hacer porque se lo llevan a Cayetano y ahí tiene el laboratorio,
No, estamos intentando hacer esto con LAMP, con equipos de PCR portátiles, para que pueda hacerse en condiciones de campo. Esos son nuestros próximos pasos. ¿Que el Ministerio lo puede implementar? Claro que lo puede implementar. Si el costo es bajo. El segundo, en este momento, la mayor parte de biólogos que se entrenan salen con formación en biología molecular. Y no es difícil capacitarlos para que los hagan. Y el equipo tampoco es un equipo caro. Que tienen que invertir para la implementación algo, lo tienen que invertir. Pero gastan más, por ejemplo, en implementar un montón de otras cosas que no les funcionan. Entonces, por eso, que es posible hacerlo en condiciones de campo, es factible. Decisión política. El segundo tema que yo quiero conversarles es sobre la parte terapéutica. Como yo les dije, a partir del 2011, yo pertenezco a este comité de la OMS, ¿no? Se quedó en claro que el tratamiento es según la especie de leishmania, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no todas las especies responden igual. Es más, la misma especie, dependiendo de la región geográfica, tiene diferente respuesta. Guyanenses en Brasil responden a los sintomoniales 40%. En el Perú responden 92%. Pero para Brasil no les sirve, para nosotros sí nos sirve. Por lo tanto, tenemos que tener en cada lugar la cosa caracterizada. Entonces, esta es la terapia antimonial clásica desde hace 60, 70 años. ¿No? Tenemos dos drogas, el ministerio por alguna razón no les gustó a cierta gente y eliminaron el glucantina, que es igual que el otro, en realidad no tiene ninguna diferencia. Son dos laboratorios con presentaciones diferentes nada más, ¿no? Y esto para demostrarle que la eficacia de los dos es muy similar. Inclusive el glucantina es discretamente mayor, pero esto no tiene diferencia estadística. Entonces, y lo presento porque el ministerio anuló y el costo del tratamiento de esto también comenzó a ser una cosa media no muy clara. Estaban comprando a $4 la ampolla, cuando a través de la OMS, de un sistema de compra, está a $1.50 la obtención de meglumine. Entonces, hay cosas que uno no entiende en la lógica burocrática, pero tampoco tenemos que quedarnos callados cuando definitivamente no hay ninguna razón para excluir una medicina. Entonces, esto del tratamiento de primera línea sigue siendo los antimoniales pentavalentes y tratamiento de segunda línea sigue siendo la anfotericina B. Entonces, 20 días para los casos cutáneos, un mes para los casos mucosos, ¿no? Y lo que sí nosotros ya hemos conseguido es estandarizar cuánta anfotericina colocar a las personas, que es otra cosa que es una cosa mágica que no se sabía bien. Nosotros ponemos como dosis acumulativa para casos mucosos que el paciente llegue a 25 miligramos por kilo, o sea, eso representa aproximadamente 42 dosis. Mientras que en la forma cutánea, que uno inicialmente pensó que iba a ser la mitad, no es así. Son 20 miligramos por kilo, que representa aproximadamente entre 30 a 32 dosis. Pero este tipo de tratamiento requiere condiciones hospitalarias. Esto no se y no solamente existe un hospital, sino que exista donde puedan hacer electrolitos. Creatinina es más fácil de hacerlo, pero electrolitos no los hacen en todo sitio. Inclusive dosajes de magnesio. Entonces, ¿qué es la limitación? Entonces, en realidad, la tasa de cura con los antimoniales viene a ser alrededor de un promedio 70%, y ahí progresivamente se ve cada vez mayor cantidad de fallas, ¿no? Y la tragedia es que en los niños la tasa de cura solo es 30%. Entonces, mejora la lesión y otra vez se reactiva. Mejora y otra vez se reactiva. Entonces tenemos a los niños, ¿no?, en múltiples veces. Y eso es uno de los serios problemas que tenemos. Y esto, hay varios estudios, ¿no?, del grupo que muestra cómo cuanto menor el niño, más tasa de falla. Entonces, cuando los niños ya pasan los 10 años, ya tienen tasas similares a los adultos, ¿no? Y esto es lo que decía.
y esta es información peruana, la guyanenses tiene 92% de respuesta a antivirales pentavalentes, mientras que brasilenses tiene 69%, similar a lo que es peruviana. Entonces, decir que peruviana es una leishmania benigna que no produce problemas, no es cierto, también produce igual, ¿no? El otro problema es el uso inadecuado de los antimoniales, porque hay un conocimiento limitado de la farmacocinética de los antimoniales. Y eso hace que, así hay mucha gente que piensa, crea sus propios esquemas terapéuticos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que tiene alta tasa de cura espontánea. Y entonces eso determina dosis bajas y fraccionadas, ¿no? Esquemas inadecuados, incremento de la resistencia, baja adherencia. Entonces tiene una serie de limitaciones de los antimoniales. ¿Y por qué funcionan? Porque hay tasa de cura espontánea, ¿no? Y fíjese en Ellen Mayer, que es del viejo mundo, en 3 meses entre el 70 a 70% cura espontáneamente. En el caso del Perú, en brasilenses, ¿no? Es la mitad cura a los 6 meses. Entonces, el otro problema es la vía de administración. Poner 15 centímetros en la nalga a un paciente durante 20 días, durante 30 días, no hay pues un trabajador que aguante eso. La gente es gente de campo, ¿no? Como decían, los franceses son mucho de escuelas de intramuscular, y cuando se peleaban con los ingleses, los Bryson les decía, es que las nalgas francesas aguantan mejor, camina el paciente así, abandone el tratamiento. Entonces, hay el uso que lo utilizamos del año 84 en el Instituto de Forma Endovenosa sin problemas, pero hay gente que no quiere entender eso. Entonces, ¿cuándo está indicado el inicio intramuscular? En niños menores de 5 años, que es difícil encontrar en la vena, o cuando hay personal poco capacitado, que es común en las zonas endémicas. Pero si tiene una persona que tiene una mano de hacha, no va a agarrar la vena, pues entonces ahí mejor que le ponga la nalga. Entonces, el otro problema en las zonas endémicas es la manipulación. Hemos estudiado, tanto en la zona de Amazonas como en la parte de la Sierra de Lima, y entre el 67 a 70% de la gente, antes de ir a una posta médica, se ha manipulado la lesión. ¿Y qué significa manipular la lesión? Se la ha quemado. Se ha quemado con N cosas. Algunas veces hasta practica ceviche, porque le pone sal con orina, ¿no? Le pone ese de animales, le pone ácido de batería, ácido de pila, y entonces eso impide demostrar el diagnóstico, porque altera el diagnóstico, inclusive deteriora el DNA del parásito, que inclusive altera el diagnóstico molecular. Entonces, esta es una niña, ¿no?, que llega con lesiones quemadas, inclusive la cura, pero queda con secuelas terribles, evidentemente. Entonces, el problema de toxicidad de los antimoniales es sobre todo en las personas mayores o en personas con enfermedad cardíaca. Prolonga el QT. Entonces, cuando se prolonga el QT, aquí mi amigo cardiólogo, lo que puede producirse es un paro cardíaco, ¿no?, una muerte súbita. Y entonces nadie se da cuenta y nadie está controlando en esos pacientes. Entonces ese es uno de los problemas. En Brasil, cuando comenzaron a haber muertes por los antimoniales, han tenido que buscar, porque la gente se murió, pero nadie se dio cuenta que es por los antimoniales, simplemente se hizo un paro cardíaco estando durmiendo. Entonces, en manejo de segunda línea, la anfotericina sí tiene una eficacia que va entre el 95 al 100%, independientemente de la especie. Lamentablemente, hasta el momento, todos los intentos de colocarla en pomadas no están funcionando. Todo lo que tenemos ahora es la administración, Y tiene una droga que tiene toxicidad, pues tiene toxicidad glomerular, 60% hace incremento de creatinina, tiene toxicidad tubular. En los peruanos, los gringos hacen más problemas con toxicidad glomerular. Nosotros tenemos mucho más toxicidad tubular. Y es porque nuestra comida, de alguna manera, tiene poco magnesio y poco potasio. Están en el límite normal, pero en el límite normal bajo. Entonces, es por eso que con facilidad se hace, cuando se altera el tubuli, se hace hipocalemia
y digamos, hay eliminación de potasio y el PCSK-LM. Hay también disminución del hematocrito, pero que no es... Entonces, aparece como alternativa la anfotericina liposomal. La anfotericina liposomal, su eficacia es muy similar a la clásica. La diferencia, esta es muy similar, ¿ves? No, es muy similar. La diferencia es que es 20 veces menos tóxica. La otra diferencia es que es muchísimo más cara. Cada frasco cuesta $200 a $300. Sin embargo, para el caso de la leishmaniasis, cuesta $20, porque está subvencionado en la Organización Mundial de la Salud, pero el Perú no la compra. ¿Por qué no la compra? Hasta ahora no lo entiendo. Hay otras drogas, como el miltefosine, que es una droga oral, ¿no?, que se da durante un mes y que también tiene una respuesta que varía según la especie. En áreas de panamensis la tasa de cura puede llegar al 90%, en áreas de brasilensis en Guatemala fue del 53% y acá nuestra experiencia fue de 74%. O sea, para el Perú, miltefosine tiene una tasa de cura similar al antimonal pentavalente, ¿no? Mejor funciona en pacientes de nuevo, o sea que no han sido tratados. En los pacientes que han sido tratados previamente, la tasa de cura es menor. Efectos colaterales son bastante menores, principalmente es náuseas, dolor abdominal. Entonces este es un paciente, ¿no?, que en realidad su evolución es buena. Este paciente, a pesar de la lesión grande, respondió bien, pero a las 2 veces también reactivó, ¿no? Entonces, no es una mala droga, ¿no? Ahora, sin embargo, es una droga que cuesta el tratamiento $330, subvencionado. Pero la droga que pasó de Paladin a un laboratorio ahora canadiense, en Estados Unidos el esquema de tratamiento lo están vendiendo en $5,000. Y también ahí viene pues todo el manejo de las transnacionales, todo eso. Es una droga que es bastante más cara. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos con una lógica, eso de tratar estandarizando diferentes especies es un problema manejar en condiciones de campo. Entonces, inclusive, la Organización Mundial de la Salud está buscando esquemas con termoterapia. Esto es un gel que se activa, ¿no?, y alcanza 52 grados durante 3 minutos. La leishmania encima de 40 grados muere, pero aplicado durante 3 minutos, ¿no?, entonces nosotros alcanzamos una tasa de cura del 60%. Y esta es la evidencia que cura. Y recientemente han hecho metaanálisis de los estudios con termoterapia y la tasa de cura es de 73% con esta máquina que ya tenemos. Es de aplicación única. El problema es que no se puede aplicar para todo. Entonces lo que estamos haciendo ahora es probando esto más un esquema corto de miltefosine. Entonces aquí es difícil que haya resistencia. Lo que estamos haciendo es cocinando la leishmania. O sea, que tener resistencia es mucho más difícil. No es problema de resistencia, es problema de aspectos físicos. Pero no todos responden necesariamente, también es cierto. Entonces, esta terapia, este equipito cuesta $25,000. Sin embargo, DNDi, que es un organismo en Ginebra, está negociando que para los países como los nuestros lo vendan en $6,000. Entonces, el gran problema aquí en Perú para implementar esto es la manera como la gente se comporta, porque apenas sepan que tiene un costo, va a desaparecer para ir a los laboratorios de los dermatólogos. Pero sí, yo creo que es posible hacer lo que se llaman las brigadas itinerantes. Tú vas a una zona, le aplicas la termoterapia y un brigada itinerante va curando por las áreas endémicas. Es posible aplicarlo. No es tan difícil porque el sistema de salud ya lo tiene implementada estas brigadas itinerantes con vacunación. Entonces no es que tú tienes que aplicar varios días, se aplica una sola vez. Entonces es la otra alternativa
que se está viendo para futuro, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando, como la enfermedad es una mezcla de parásito más respuesta inmune, utilizando inmunomoduladores para que mejore la respuesta terapéutica. Entonces hay el Minknot, es Aldara, es una droga que se utiliza para los warts, ¿cómo se llama? Las verrugas, la parte genética, sí. Y la pentoxifilina es otra, y la vacuna como inmunoterapia. La vacuna no funcionó. Con el Imiquimod, ¿no? Miren, en amarillo está solo con antimonial, y en oscuro, no sé si este es medio rojo, medio ladrillo, oscuro, ¿no? Está la respuesta combinada con el Imiquimod. Sin embargo, al año es igual, porque aquí ya se sumó la cura espontánea. Pero a los 3 meses es claro, ¿no? El efecto benéfico. Y miren, más que el problema del Imiquimod, que es lamentablemente, es caro. Cada sachet cuesta como 20 soles. Pero miren la calidad de la cicatriz. Este es con pacientes con peruviana, mire con brasilenses, la calidad de la cicatriz. Entonces, una lesión en la cara, evidentemente, sí justifica, porque además, estéticamente, va a tener un efecto importante, ¿no? Este es con la pentoxifilina, que es una droga que utilizan mucho los geriatras, pero que tienen la práctica en el fondo, funciona porque tiene un efecto inmunodulador. No muy intenso, pero tiene efecto inmunodulador. Y recientemente hemos terminado la comparación en mucoso y mejora 10 puntos la tasa de cura cuando se utiliza la pentoxifilina. Entonces, bueno, este es el esfuerzo de mucha gente, de muchos colaboradores en el lapso de muchos años, y siempre estamos agradecidos. Gracias.